Entonces, iniciemos la clase de hoy. Hoy, en séptimo básico, ¿ok? Primero que todo, debemos saber que continuamos en la unidad número 1, ¿ya? Profe, está silenciado. Una niña lo silenció. Profe, lo silenciaron. Ya, pero no silencien al profe. Ok, quien me vuelva a silenciar ya sabe que tendrá problemas. Acuérdense que aquí abajo me puede decir que lo silencio. Volvemos a la clase. Espero dejen sus niñerías. Ya sabemos que en Ciencias Naturales de séptimo básico seguimos en la unidad número 1, ¿ok? En la parte de química, donde estudiamos el comportamiento de la materia y la clasificación, ¿cierto? Seguimos en el objetivo de aprendizaje número 13 y hoy vamos a ver el tema número 11, que se llama Ley de los Gases. Todas estas semanas hemos hablado de cómo se comportan estos gases en el ambiente normalmente y que ellos cumplen unas ciertas características para poder llamarse así, ¿ok? Y aparte también cumplen unas leyes, que son las que vamos a hablar hoy. Así como hablamos la semana pasada de la presión, el volumen y todas esas cosas, esta semana vamos a hablar de las personas que descubrieron o postularon esas teorías, ¿ok? O esas leyes para que los gases puedan cumplirlas. Sin perder un poco de tiempo, vamos a pasar a la primera diapositiva. La primera ley de los gases, que este experimento lo hemos visto bastante en las clases anteriores, la propuso Charles, ¿ok? Jake Charles. Jake Charles, como pueden ver, fue un científico que nació en 1746 y murió en 1823, como dice allí la diapositiva. Allí tienen una imagen del reconocido científico y él fue un aeronáutico, ¿ok? Él estudió aeronáutica. Recuerden que para ese entonces los aviones eran un proceso apenas en vía, ni siquiera era algo que estaba tan propuesto como ahora, ¿ok? Él llegó a una conclusión en relación con el comportamiento de los gases. Él dijo que si observamos el experimento, ¿ok? Que al calentar el gas, ¿ok? Aumenta el choque de las moléculas, porque al calentar el gas, normalmente se crea mayor energía cinético-molecular, que fue la que hablamos en la clase pasada. Al aumento de energía, las moléculas se mueven más rápido constantemente, produciendo un choque, ¿ok? Un choque entre las moléculas y el recipiente en donde está, ¿ya? Por eso en la primera imagen, donde vemos acá este matraz, ¿ok? Cuando se le aplica fuego abajo, estas moléculas que están normales, están en un recipiente cualquiera, empiezan a moverse por el aumento de calor y el aumento de energía cinética. Recuerden que la energía cinética es el movimiento, ¿ya? ¿Sí me siguen? ¿Me escuchan bien? Allí Sí, se profe. conectó uno de sus compañeros. Vamos a ver. Jesús Contreras. Contreras va llegando un poquitito tarde. Ok, siguiendo el mismo orden de ideas, ok, de esto, cuando el matraz se calienta, las moléculas empiezan a moverse más rápido, ok. Entonces, estas moléculas, cuando empiezan a moverse más rápido, crean más energía cinética, empiezan a producir más energía cinética, ¿ya? Y por eso es que se infla el globo. Aparte de que habíamos hablado de que al calentar un gas, este gas se expande, ¿ok? Expande el recipiente en donde está y trata de huir, trata de escapar, creando así más presión. Por eso es que él, en la segunda imagen, en esta que tenemos acá, ¿ok? Donde está la flecha, cuando le aplicamos calor al matraz, el gas que está dentro del matraz va a inflar el globo, ¿ya? Porque estas moléculas van a estar en constante movimiento y van a crear más movimiento cinético dentro de este matraz y va a inflar el globo, a pesar de que no le estamos introduciendo más aire, ¿ya? Eso es lo que pasa con los globos aerostáticos. Cuando nosotros, esos globos que inflan súper grandes en Europa, que llevan una... Profe, la Sofía lo silenció. La Sofía Martínez.
cuando este globo empieza a llenarse, ¿ok? Es por efecto de la energía cinética de las moléculas del aire, ¿ya? Y por eso es que el globo se eleva. No es porque es un gas especial. ¿Sí han visto esos globos aerostáticos que son estos que están acá en la diapositiva? Yo sí. Es este globo. Este globo, al calentarlo, las moléculas que están dentro empiezan a rebotar y empiezan a moverse, ¿ok? Creando que se infle el globo, lógicamente, y poder flotar en la atmósfera o en el aire, ¿ok? Y poder viajar y hacer todo el recorrido que hacen los globos. Entonces, este señor, en conclusión, para resumirlo, ¿ok? El señor Charles dice que a presión constante, una presión constante, o sea, en un recipiente cerrado, si la temperatura del gas aumenta, también lo hace su volumen y viceversa. Si la temperatura aumenta, dice el señor Charles, que si la temperatura aumenta, el volumen también, o sea, que si tengo, vamos a aceptar aquí a su compañero que va llegando tarde también. Luciano va llegando tarde. Recuerden que cuando estoy en la diapositiva no puedo leer los comentarios. Ok. Martín, Martina y todos. Está bien, dejen de silenciarme, tienen razón. Pero prestemos atención, ¿ok? Los demás, el que no quiere estar en la clase, puede salir. Si le molesta tanto. Bueno, chao, Ok. profe. Chao, Mesa. Que le vaya Ok, bien. seguimos en la clase. Sí, este señor, cuando empezó a experimentar, ¿ok? Él dijo en su conclusión que dentro del gas, cuando el gas estaba constante dentro de un cilindro, por decirlo, de gas licuado, ¿ok? Estaba una presión constante y hay calor, ¿ok? Hay un calor así como se ve en el matraz, ¿ya? Estas moléculas van a empezar a chocar en ese recipiente y van a tratar de salir. Por eso es que normalmente cuando hay mucho calor en algún sitio y tenemos algo que tiene gas, ¿ok? Como un yesquero o una lata de aerosol o un cilindro de gas que se le aplica calor, estos tratan de explotar porque el constante movimiento busca que el gas escape, ¿ok? Eso es lo que pasa con el globo. El globo se infla, es porque se expande, lógicamente, es expandible, y las moléculas entran en el globo inflándolo, a pesar de que no haya nada que lo infle, ¿ya? Las mismas moléculas y su movimiento crean una energía que aumenta el espacio del volumen de los gases, ¿ya? Siguiendo el mismo orden de ideas, entonces Charles propuso de que a presión constante, si la temperatura del gas aumenta, ¿ok? También lo hace su volumen. Entonces, si la temperatura del gas aumenta, esta crea mayor energía, aumenta el volumen y viceversa. Si la temperatura disminuye, o sea, se coloca más frío, ¿ok? Este movimiento va a ser menor. No va a haber tanta energía como antes si le aplicamos calor, ¿ok? Todo lo contrario. Tiene sentido. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a Charles? No. Ok. Pasamos entonces a Gay Laus. Este señor, Joseph Gay Luzau, ok, si se le puede decir así, o si lo llamamos Joseph Gay, ese era su nombre, ok. Él nació en 1778, a finales del 70, ok, de 1700, y murió en 1850. Todavía era una época en donde la mayoría de los experimentos estaban por demostrarse, ¿ya? En aquellos tiempos todavía había leyes, había propuestas, hipótesis y teorías que no habían sido comprobadas por la comunidad científica, ¿ya? ¿Qué dijo este señor? Este señor lo que experimentó fue con la temperatura y la presión del gas. Él no habló tanto del volumen como el señor Charles. ¿Sí recuerdan a Charles? Sí.
Ok. Este señor Joseph Gay, ok, habló fue de la temperatura y la presión. ¿Qué pasaba si la temperatura aumentaba y qué pasaba con la presión? No con el volumen, como lo dijo su compañero anterior. Él decía y concluyó que a volumen constante, un volumen constante, o sea, una cantidad de gas constante, si la temperatura aumenta, también lo hace la presión dentro del recipiente, ¿ok? Y viceversa. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá tenemos una pelota de ping pong, ¿ok? Que está abollada, que está como hundida por un lado, que está golpeada por un lado. Él dijo que al añadir agua caliente sobre esa pelota, ¿ok? Eleva la temperatura que está dentro y la presión que está dentro de ese recipiente aumenta, por lo que cual la pelota se recupera. Así como vemos acá, ¿ok? La pelota está golpeada, él le agrega agua caliente, este calor eleva la temperatura dentro del recipiente, ¿cierto? Dentro de la pelota de ping-pong, las moléculas dentro de la pelota de ping-pong empiezan a elevar su energía molecular, su energía cinética, ¿cierto? Empieza a moverse mucho, ¿ya? Y la presión recupera la forma de la pelota. Si nosotros tenemos un cilindro de gas, volvemos al cilindro, el profe sí vuelve al cilindro, pero es que es el ejemplo más palpable. Lógicamente es un metal doblado, ¿no? Si tenemos un cilindro y lo doblamos por un lado, no es que va a recuperar la forma como tal, si le aplicamos calor. Puede ser hasta peligroso, ¿ok? Porque hasta puede explotar. Pero si tenemos un globo, y a este globo no le aplicamos calor, sino que le aplicamos frío, el globo normalmente se va a desinflar, porque las moléculas y las partículas de aire que están dentro, ¿ok? No se van a mover totalmente igual que antes. ¿Sí o no? Es más, ese experimento sí lo podemos hacer en casa. Vamos a agarrar un globo cuando podamos, ¿ok? No es necesario que lo hagamos hoy o esta semana, cuando nos acordemos. Inflamos un globo con aire normal de la boca o un bombín, ¿ok? Para inflar globos. Lo cerramos, preparamos un poquito de agua fría o con hielo, ¿ok? Y lo colocamos allí. Cuando coloquemos ese globo allí, nos vamos a dar cuenta que el globo se va a empezar a desinflar solo, a pesar de que no tiene ningún agujero ni ninguna escapatoria de aire, ¿ok? Esto pasa porque dentro del globo, si ese es mi recipiente, ¿ya? Y las moléculas no están en constante movimiento o están en más calor para que se pueda inflar más, él va a empezar a disminuir de tamaño. Por eso es que cuando inflamos un globo normalmente y lo dejamos muchos días afuera, ¿ok? El globo se va a empezar a desinflar solo, ¿ok? Pero es porque no hay un calor constante y normalmente en las noches es frío, ¿ok? Entonces baja esa temperatura y las moléculas no se mueven correctamente como si le aplicáramos calor. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? ¿Se Sí, durmieron? profe. Sí, Ok. Entonces, Sí. este señor, en comparación al otro, no hablaba del volumen, sino de la presión, ¿ok? Joseph Gay hablaba era de la presión, que si la temperatura aumentaba, la presión aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión disminuye, ¿ok? Dentro del contenido, del envase. ¿Sí o no? sí, Y el Sí. señor anterior hablaba era del volumen, Ya ¿ok? entendí. Si la temperatura aumentaba, el volumen aumentaba. Charles hablaba era del volumen y este señor habla de la presión. Ambos dicen que si la temperatura aumenta, aumenta la presión y aumenta el volumen, ¿ok? Y ambos dicen que si disminuye la temperatura, disminuye la presión y disminuye el volumen, ¿ok? Ahora vamos a pasar al último científico. El último científico que habló con respecto a la ley de los gases. Perdón. Este científico también habla, ¿ok? La combinación de los tres habla de la ley de los gases ideales.
Boyle, ¿ok? Así se pronuncia, o Robert, como lo llaman la mayoría de los científicos, él en 1627, miren las fechas, Charles fue en 1700, ¿ok? 1750 y tanto, Gay fue en 1780 y tanto, fue el último, y él fue el primero, ¿oye? Boyle habla, ¿ok? Con respecto al volumen y la presión. Él habla de los dos, ¿ok? Él no habla de la presión y el volumen como sus compañeros anteriores que lo separaron. Él habla junto, pero él habla es de la temperatura. Entonces, él estudió fue la relación que existe entre la presión y el volumen del gas, ¿ok? En una temperatura constante. El estudio fue la temperatura. Tras una serie de experimentos. Abajo, en la imagen, tenemos el experimento que él hizo. Y vamos a hablar primero del experimento. Él dice que realizó muchos experimentos para poder llegar a la conclusión, ¿ok? Entonces, en este experimento tenemos un tubo de ensayo, ¿ok? El cual tiene un cuello de cisne y está graduado. Graduado quiere decir que tiene unas mediciones de un lado. Entonces, en la parte 1, él en un tubo, ¿ok? Introdujo mercurio. Mercurio es el elemento que tiene por dentro los termómetros, ¿ok? Si lo ubican, que es ese líquido plateado, brillante, que parece un espejo que está dentro de los termómetros, termómetros de escala, no los digitales, sino los de escala. ¿Ya? ¿Sí los ubican? ¿Sí o Sí, no? sí, Sí, profe. Ok, profe. esos termómetros tipo de vidrio, ¿ok? Que son los que tenemos que batir para que baje la temperatura y poder colocarlo para tomar la temperatura. El mercurio, para que sepan por qué él estudió con el mercurio o trabajó con ese material, fue porque el mercurio se dilata, o sea, se vuelve líquido, ¿ok? Con una temperatura muy baja. Por eso es que normalmente a 36, 37 grados, el mercurio ya se vuelve más líquido de lo normal, ¿ok? A pesar de que es un metal. Es un metal que se funde muy rápido, ¿ok? Con una temperatura muy mínima. No es como el hierro que necesitamos mucho calor para derretirlo. El mercurio necesita muy poco calor con las manos para que se pueda derretir, ¿ok? Por eso él eligió el mercurio como material para experimentar. Él dijo que si había cierta cantidad de mercurio en el tubo número 1, ¿ok? Y dejaba aire en su interior, así como se ve acá en la parte donde dice 1, ¿ok? Eso fue lo que hizo él en el primer experimento. Él llenó un tubo con cuello de cisne graduado, o sea, con medidas, ¿ok? Hasta cierta cantidad con mercurio. Luego, con esa escala graduada, como dice acá la diapositiva, midió el volumen de aire atrapado, ¿ok? Este aire que no pudo salir porque llenó todo esto de mercurio, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, Ok, luego de llenar todo esto con mercurio y ver que este aire no puede escaparse porque es vidrio, ok, él añadió, ok, vio este aire y lo anotó. Anotó cuánto aire había dentro del tubo número 1, ok. Luego de esto, él intentó llenar con más mercurio, ok, y vio que la parte del tubo que estaba abierta, que es esta que está acá, ok, llenó con más mercurio esta cantidad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Él llenó con más mercurio aquí y vio que la presión de este aire cambió, ¿ok? Sin temperatura. Él, con este tubo que estaba acá, ¿ok? Él fue llenando poco a poco lo fue llenando con mercurio y vio cómo se ve en la imagen 2.
que a pesar de que él agregó más mercurio, más mercurio, más mercurio, el aire igualmente se comprimía. Profe, ¿va a No es pasar capaz. lista? ¿Cómo? ¿Va a pasar lista? Ya la pasé al inicio a medida que fueron ingresando en el Classroom, pero al final de la clase igualmente pasó la lista. ¿Ya? Ok. Cuando llenamos ese tubo, ¿ok? Él vio que esta presión de aire iba bajando, iba disminuyendo, sin importar la cantidad de calor que se le aplicaba, ¿ok? Entonces él llegó a una conclusión. Llegó a que la temperatura es constante. Y si el volumen ocupado por un gas aumenta, la presión disminuye y viceversa. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos una temperatura constante, la del ambiente, sin aplicar calor y sin aplicar frío, ¿ok? Si yo tengo un volumen, tengo esto tapado, ¿ok? Tengo esto tapado, lleno, esto tiene un líquido adentro, ¿ok? Si el volumen del gas aumenta, o sea, si yo suelto esto, la presión disminuye. La presión que yo tengo acá en este vaso, cuando lo tapo, es mayor, ¿verdad? Porque está tapado. Si yo destapo este vaso, la presión se suelta. Aquí no hay presión, ¿ya? Eso es lo que quiso decir él. Que mientras más volumen ocupe, si yo tapo esto, lo sigo tapando y lo lleno de agua por algún otro lado, no sé, con una jeringa, con una manguera o algo así, sin soltar la presión, ¿ok? Esta presión va a aumentar. Al aumentar el volumen, aumenta la presión, ¿ok? Eso es lo que pasa en el primer ejercicio. Lo que pasa es que en el primer ejercicio aplicamos temperatura, pero imaginemos que no está la temperatura, ¿ok? Que no está el calor. Si yo tengo este recipiente acá a temperatura normal, pero ingreso más aire y aumenta el volumen y aumenta la presión dentro del matraz, ¿ok? Pero este señor lo que habló fue que a temperatura constante el volumen ocupa más cantidad, igualmente la presión, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, la primera hablaba de que al aumento de temperatura aumentaba el volumen. La segunda habla de que al aumento de la temperatura, ¿ok? Aumenta la presión, ¿sí o no? Sí, profe. Y el tercero habla de que si el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Ok? Esos son los tres enunciados. Igualmente yo les voy a poner estas diapositivas en el Classroom. Esa es la clase de hoy. Ahora vamos a pasar al Classroom, porque en el Classroom tienen una actividad que debería publicarse ahorita. No se ha publicado. Sí, ya se publicó. Tienen una actividad, ¿ok? Si nos vamos a tablón, ahí la deberían tener. Acá está, miren. Y ahora pueden ir revisando. Dice, lunes 11 de mayo. Dice, clase tipo A. El siguiente trabajo, al igual que los anteriores, deberá leerlo y analizarlo. El contenido correspondiente para la posterior realización de la actividad programada. ¿Ok? Por favor, enviar dudas y comentarios que sean de utilidad para la actividad. Las dudas y los comentarios sabemos que lo podemos escribir acá abajito. El contenido y análisis de la guía debe ser individual. ¿Ok? Y debe entregarse en la fecha y hora pautada. Acá ustedes tienen una fecha y hora pautada en el Classroom. Miren, acá lo dice. Próxima fecha de entrega. A las 4 de la tarde. Normalmente debería colocárselo a las 11:35, pero para dejarles un tiempo de que lo realicen con tiempo y tranquilos, los puse a las 4 de la tarde. ¿Ok? Hoy a las 4 de la tarde. Profe, ¿cómo se la mandamos? Debemos descargar el archivo, déjenme leer. Debemos descargar el archivo, va a abrir una pestaña nueva. A ustedes se les va a abrir una pestaña nueva. ¿Ok? Con esto. Ustedes le van a descargar, acá sale el icono de descarga. A mí no me aparece porque soy el usuario, estoy en otro tipo de usuario. ¿Ok?
llenan el nombre acá arribita, abren el documento, les va a abrir el documento en Word, ¿ok? Llenan el nombre, leen lo que tienen que hacer, ¿ok? Llenan las preguntas con Enter, le dan Enter, llenan la pregunta como deben llenarla. Vamos a abrirla acá a ver si me aparece. Aquí está. Llenan el nombre, ¿ok? Llenan las preguntas, leen con respecto al experimento. Escriben la pregunta número 1, ¿ok? Toda la pregunta, explican la pregunta número 2, ¿ya? Lo guardan en sus documentos y luego lo suben en la tarea asignada, ¿ok? Usted ingresa aquí en las instrucciones, luego le da clase de trabajo y por acá le aparece subir para que sea asignado como entregado, ¿ok? Así como están estas entregadas, los otros trabajos en clase, por ejemplo hay 11 de sus compañeros que entregaron, los otros 15 no entregaron, ¿ok? La de la clase pasada. Miren, les queda así. Entonces yo ingreso a Martina, por ejemplo, ¿ok? Y Martina va a tener su tarea asignada, porque Martina cumplió. Martina llenó aquí su nombre, Martina llenó aquí todas las respuestas, ¿ok? Y así sucesivamente. Miren. ¿Sí o no? Las clases deben leerlas bien, deben leer bien las instrucciones, ¿ok? Lo único que debían enviar a mi correo en su primer momento eran las guías para evaluar, no estas. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿hasta ahora hay una pregunta? No, profe. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a detener la grabación, que ya hemos terminado por la clase de hoy, pero vamos a pasar la lista, ¿ok?